Antes de que sigamos, fíjese que en la mañana hubo un problema en Francia. Un tipo se metió a una oficina de correos y tomó a rehenes. Se entregó ya este sujeto esta mañana, que desató alarmas cuando vino esta toma de la oficina de correos. Rápidamente se descartó que se tratara de una nueva acción ligada con el Al-Qaeda y con lo que pasó con Charlie Hebdo. Se trató de un asalto frustrado, se decía que el sujeto tenía un arsenal, todo esto no fue así. La policía llega y miren, en pocas palabras, ¿esto en qué ciudad fue? Colombán, ¿no? Colombán, allá en Francia, y con ello la policía llega y pácale, sí pasan cosas, ¿no? Pero en este momento Francia está en un estado de máxima alerta y cualquier cosa que sucede inmediatamente pues, se difunde en todo el mundo, como esto de Colombán, y afortunadamente no está esto ligado con una acción que pudiera ser vinculable con el fundamentalismo, con esta yihad que se lanza en contra del mundo. Por cierto, ya le platicaré más adelante, dice Francia que en la cuna de la democracia, también en la libertad de expresión, se tiene el derecho de burlarse de personas y de instituciones y de cosas tan fundamentales. Claro, estaban refiriendo a esta serie de ataques que desde la Charlie Hebdo se le hiciera a Mahoma. No tenía un arsenal esto de Colombán, tenía solamente una pistola y al parecer esta pistola era de juguete. 13 presuntos yihadistas, también le digo, acaban de ser detenidos en Bélgica, 13, en 12 redadas simultáneas que fueron hechas anoche en diferentes ciudades de Bélgica, que resultó con la muerte de 2 sospechosos. Los registros tuvieron lugar en 6 localidades, entre ellas Bruselas y Viviers, en donde 2 personas fueron abatidas al resistirse a un arresto con armas pesadas. Otras 2 personas relacionadas con una célula belga han sido detenidas en Francia y tendrán su extradición solicitada. Rápidamente se está moviendo Europa, rápido se están moviendo los europeos y cualquier tipo de movimiento sospechoso de yihadistas, en este caso en Bélgica, inmediatamente, pero así, hay máxima alerta. Se dijo que en Francia, pero pues está en toda Europa, no veo más que por ahí. En fin, ahí nos vamos con los trending topics. El primero me encantó, es me gustaría que, hashtag me gustaría que, y el primero se me hace extraordinario, es este. Me gustaría que los libros fueran un puente de comunicación para que hubiera realmente entendimiento entre los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? A mí este trending topic se me hace que es una joya, porque el conocimiento te lleva a la cultura te lleva a la civilización es cultura, es la suma del conocimiento. Y en la suma de este conocimiento se llega al entendimiento. Los libros te llevan a entender. Y me gustaría que los libros fueran un puente de comunicación para el hombre, se me hace algo tan importante que debe de tomarse en cuenta. ¿Sabe usted qué es lo que está llevándonos a la confrontación? La ignorancia, el ignorar. Cuando uno tiene una postura irrenunciable, irrefrenable, irreconciliable, quiere decir que hay ignorancia. Porque siempre tiene que haber un punto de conciliación. Y el punto de conciliación se hace con la suma del conocimiento. Y esto para mí me deja también un mensaje para ustedes. Esto me lo enseñó Alan Greenspan, aquel que fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es un tipo extraordinario, Alan Greenspan, y me dijo, platicando sobre su vida, me dijo en una ocasión, yo dedico por lo menos 1 hora al día para leer. 1 hora, como disciplina, como quien va al gimnasio. 1 hora al día para leer. Y siempre encuentro en el libro que tengo en la mano algo que me da
posibilidades y herramientas para vivir mejor. Si nos la pasamos en la idiotización como una forma de vida, nunca vamos a llegar a estos puentes de comunicación. Me gustaría que tantas cosas, ¿no? Me gustaría que el país fuera más próspero, que fuera más seguro, que fuera más educado. Pues me gustaría que la autoridad hiciera valer la ley. Me gustaría que frenara la ola de violencia en muchas partes del país. Me gustaría que no existieran casos como el de Tlatlaya, que ya no se dieran asuntos en donde autoridades traicionaran a la confianza ciudadana, como el tema de Ayotzinapa. Me gustaría que los políticos cumplieran con lo que prometen en las campañas, que los gastos de la política no fueran tan enormes, tan desproporcionados, tan elevados. Me gustaría que tantas cosas, me gustaría que entre los mexicanos hubiera unión, me gustaría que nos habláramos con cortesía, me gustaría que cuando alguien se topa con una persona en la calle y tiene un incidente, en lugar de reclamarnos en una forma tan voraz, nos viéramos como familia. Me gustaría que hubiera concordia entre una sociedad hoy temerosa. Me gustaría que hubiera ánimos de convivencia, me gustaría que hubiera respeto, me gustaría que hubiera una dignidad que por todas partes desparramara. Me gustarían tantas cosas que yo quisiera que ustedes y yo entendiéramos juntos. Me gustaría que subiéramos un escalón y que nos entendiéramos de mejor manera. Me gustaría que saliéramos de este hoyo en el que nos encontramos, que es un hoyo de desconfianza, y que este hoyo de desunión nos lleva al reproche. Me gustaría que no hubiera reproches en México. Me gustarían tantas cosas, como estoy seguro les gustarían a ustedes. Otro trending topic, me da pena cuando, hashtag me da pena cuando. Me da pena cuando el presidente de la República habla de un país en paz y nos encontramos con lo que hay. ¿Cómo puede el presidente de la República hablar de que la paz que se respira es nuestra tarjeta de presentación para el mundo? ¿Cómo puede hablar de eso cuando estamos teniendo problemas para que la gente vaya a nuestros lugares de playa, para que nuestra gente circule por las carreteras? ¿Ustedes habían vivido en algún momento un lugar en donde ustedes por ahí transitaran y no tuvieran la seguridad si van a llegar al siguiente? Me gustaría que no hubiera ciudades que estuvieran en estado de indefensión. ¿Qué ciudad se les ocurre en este momento que está así en una posición en donde extorsiones al por mayor, secuestros al por mayor, robos al por mayor, bloqueos al por mayor, inhibición al comercio al por mayor? ¿Qué ciudad se les ocurre? Acapulco. ¿Qué otra? Oaxaca, Morelos, con los maestros ahí tomando el centro. Apatzingán, el Estado de México, Ecatepec. ¿Qué otro? Morelos, ¿no? Morelos, por ejemplo, Cuernavaca, con tantos problemas y algunos otros puntos. Les digo uno que ayer me dieron informaciones sus habitantes de que está la cosa del cocolazo. Celaya, Guanajuato. Celaya, Guanajuato. Miren, en Celaya, los industriales, por ejemplo, a la hora de que van a recibir a algún proveedor de maquinaria, le hablan y le dicen, ¿sabes qué? A lo mejor el proveedor está en Querétaro, está en Guanajuato, o viene de Guadalajara. Ni vengas. Yo te aviso cuando necesite la maquinaria. Por lo pronto, cuida tu integridad y ni vengas a Celaya. Entonces, cuando vemos esto, pues me da pena, ¿no? Me da pena cuando se vende un México que no existe. Yo entiendo que el presidente de la República tiene que hablar de lo poco bueno de lo que se puede agarrar, pero tampoco puede agarrarse de mentiras. Y cuando el presidente de la República dice, en este país hay paz, yo me imagino que debe de haber mucha paz cuando te están cuidando 3,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Pues claro que debe de haber paz ahí, debe de haber paz en ese entorno. ¿Sabe usted cuánto nos cuestan los movimientos logísticos para cuidar al presidente y a su familia todos los días? 7 millones de pesos. Es lo que nos cuesta el movimiento general
del Estado Mayor Presidencial para el presidente, para la primera dama y para los hijos. Pues claro que hay paz. Pero tú que estás ahí del otro lado, no creo que tengas tantos elementos para que te salvaguarden tu integridad, ¿o sí? ¿Sí tienes 3,000 elementos para que te cuiden? Me da pena cuando salen noticias en el mundo sobre la corrupción que hay en nuestro país. Somos el país más corrupto de los miembros de la OCDE. Somos un país en donde sabemos que no obstante todas estas garantías... ¿Dónde está la ley anticorrupción? ¿Ya se promulgó la ley anticorrupción? Me quedé en el limbo. No, ¿verdad? La ley anticorrupción. No hay ley anticorrupción. Ahí todavía hay un encargado del despacho en la Secretaría de la Función Pública que no sé ya si es o no secretaría. ¿Y saben ustedes por qué no se promueve una ley anticorrupción en el Congreso? Porque los primeros afectados con una ley anticorrupción serían los que las promueven. Imaginen ustedes con una ley anticorrupción qué hubiera pasado con los diputados que recibieron moches. Imaginen ustedes con una ley anticorrupción qué hubiera pasado con la Casa Blanca. ¿Qué hubiera pasado con la casa de Videgaray? ¿Qué hubiera pasado con el tren rápido a Querétaro? ¿Qué hubiera pasado con el acueducto de Monterrey, el 4? ¿Qué hubiera pasado con tantas y tantas formas tan ilegales que en secretarías de Estado, en convocatorias para licitaciones y concursos se dan de manera irregular, cuando se venden los sobres, cuando hay... ¿En dónde no? Un contratista, cuando va a recibir un contrato, recibe la solicitud de parte de la autoridad que le da el contrato para que le den de entrada 1,5 millones de pesos cash en cajitas de cornflakes. Me da pena cuando exhiben a policías de tránsito recibiendo mordidas, a agentes de la policía de caminos, a personas que son autoridad y que están, se supone, dando un ejemplo de esa autoridad con ese mismo sentido para que la ciudadanía se sienta protegida, con una autoridad inflexible, con una autoridad digna, con una autoridad justa, objetiva, con una autoridad que no va a abusar de su uniforme, ni de su placa, ni de su patrulla, con una autoridad a la que vas a poder llegar a ella y pedirle auxilio. Me da pena cuando esto no se da. Me da pena, hashtag, me da pena cuando se habla de una reforma educativa y tenemos maestros como los de la CETEC o como los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde ellos dicen, también manifestando se está educando. Bueno, si ese grito es un grito que se le puede comprar a alguien, como un grito de solidaridad con la educación, como un grito de congruencia con el civismo, pues podría ser algo que usted y yo pudiéramos encontrar como justo y como lógico, pero no es así. Me da pena cuando se habla de tantos y tantos rezagos en un país como el nuestro, en donde pareciera hay un desencuentro brutal, histórico, que tenemos que arreglar. Luego a veces ustedes me preguntan, ¿y yo qué hago? Yo desde mi tribuna, desde mi plataforma, ¿qué hago para poder llegar a cambiarlo todo en México? Y luego me contestan, bueno, pues yo a lo que me circunscribo, a lo que me limito es a trabajar. Trabajo en mi trinchera y hago lo que tengo que hacer. ¿Hasta cuándo, ¿Hasta que te pase algo? Yo creo, o le pase algo a algún ser querido, yo creo que los mexicanos ya tenemos que empezar a exigir nuestros derechos y a exigir de las autoridades sus responsabilidades. Derechos y responsabilidades que son parte de una nueva forma de hacer unión en un país en donde volteamos a ver a nuestra autoridad y no le entendemos, no le creemos, no pensamos que lo que nos esté diciendo sea ni bien intencionado ni sea verdad. Hashtag, me da pena cuando todo eso, algunos de los trending topics que se presentan hoy en nuestro país. Lifestyle, esta forma de vivir que todos pretendemos tener cada vez mejor, después de esta breve pausa, Nemesio Delgado
está aquí conmigo, cosa que me engalana de verlo aquí. Gracias, gracias como siempre. Regresamos después de una breve. El Real Madrid queda eliminado de la Copa del Rey tras empatar con el Atlético 2-2 en el Santiago Bernabéu. Tenía solamente una pistola y al parecer esta pistola era de juguete. 13 presuntos yihadistas, también le digo, acaban de ser detenidos en Bélgica. 13 en 12 redadas simultáneas que fueron hechas anoche en diferentes ciudades de Bélgica, que resultó con la muerte de 2 sospechosos. Los registros tuvieron lugar en 6 localidades. La policía llega y pácale, sí pasan cosas, ¿no? Pero en este momento Francia está en un estado de máxima alerta y cualquier cosa que sucede inmediatamente pues, se difunde en todo el mundo, como esto de Colombán, y afortunadamente no está esto ligado con una acción que pudiera ser vinculable con el fundamentalismo, con esta yihad que se lanza en contra del mundo. Por cierto, ya le platicaré más adelante. Antes de que sigamos, fíjese que en la mañana hubo un problema en Francia. Un tipo se metió a una oficina de correos y tomó a rehenes. Se entregó ya este sujeto esta mañana, que desató alarmas cuando vino esta toma de la oficina de correos. Rápidamente se descartó que se tratara de una nueva acción ligada con el Al-Qaeda y con lo que pasó con Charlie Hebdo. Se trató de un asalto frustrado, se decía que el sujeto tenía un arsenal, todo esto no fue así. La policía llega y miren, en pocas palabras, ¿esto en qué ciudad fue? Colombán, ¿no? Colombán, allá en Francia, y con ello la por delante dice Francia que en la cuna de la democracia, también en la libertad de expresión, se tiene el derecho de burlarse de personas y de instituciones y de cosas tan fundamentales. Claro, estaban refiriendo a esta serie de ataques que desde la Charlie Hebdo se le hiciera a Mahoma. No tenía un arsenal esto de Colombán.